son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Un placer de estar aquí en otra emisión más de su programa Tocando lo Divino. Vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy para comprender un poquito más sobre por qué manejamos el término de cristianos o de cristianismo. Es decir, los seguidores de Jesús o quienes admiran o que lo conocen son diferentes grupos, ya más o menos nos damos una idea. Vamos a saber cuáles son, qué historicidad tienen, para entender por qué hablamos mucho de este término y bueno, pues conocer algo más de lo que es la historia en este ámbito de los seguidores de Cristo. Como ustedes ya están observando, está aquí el padre Manuel Sonora, jubilado de la Iglesia Anglicana. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todo tu auditorio. Gracias, padre, un placer saludarlo. Y antes de iniciar, permítanme hacerle 3 anuncios. Ahora sí que me sonó como una película que recién ganó la nominación al Oscar y creo que sí ganó los Óscares, de 3 anuncios por un crimen, ahorita me acordé. La primera es la repetición de este programa, ya ve que anteriormente le manejábamos que era el lunes. Ahora hubo un cambio, nos avisan, entonces es la repetición de Tocando lo Divino los martes de 9 a 10 de la mañana. Y después es el programa Enlaces de la Construcción, que es de 10 a 11, o sea que son los 2 seguidos, de 9 a 10 Tocando lo Divino el martes y de 10 a 11 Enlaces de la Construcción, para que lo vean, lo escuchen a través de Guanatos FM, guanatosam.net. Así nomás lo teclea usted en su buscador preferido y simultáneamente se escuchan ambos programas, Guanatos FM y Guanatos AM. Esto es solamente para la repetición. Ahorita estamos en vivo recordando por guanatosfm.net, en este caso pues sería también por guanatosam.net y también por la fanpage de Tocando lo Divino. Un saludo a todos. Por cierto, padre, muchas gracias porque cada miércoles nos hace su visita allá a la página y sus saludos. Muchas gracias por estar ahí participando. Muchas gracias a ti. Gracias. Me da mucho gusto estar con todo tu auditorio. Gracias, padre. Y ese fue el primero. El segundo, recordando, amigos, es de ver también, como también le comunicamos y le hablamos cosas de espiritualidad y de religión, recordar que ya este próximo domingo 7 de abril es el cambio de horario, o sea, ya iniciamos el horario de verano. Por lo tanto, pues le exhortamos amablemente aquí a quienes vivan en México que adelanten su reloj 1 hora. Es decir, a la hora que usted se vaya a acostar, adelante su reloj, o si se le olvida, bueno, cuando se levante recuerde que es 1 hora antes de lo que usted tiene pensado, para que no se le vaya a hacer tarde en su trabajo o en sus actividades, o si tiene que viajar, no se le vaya a ir el camión, el avión o lo que sea. Entonces ese es el atento recordatorio. Este domingo 7 de abril es inicio del horario de verano, por lo tanto hay que adelantar su reloj 1 hora. Y finalmente los regalos que tenemos para usted. Está este libro de Fresia Castro que se titula Planté los enredos de tiempo. Es un manifiesto revolucionario del amor. Este libro nos habla del redescubrimiento del amor en un plan revolucionario que Planté vino a cumplir a la tierra.
con el poder para ayudar a los demás y tras experimentar lo que implica ocupar un cuerpo humano. Este ser, con sus viajes atemporales que pasan por México, Chile y Machu Picchu, ya hay revelaciones ancestrales para cambiar el destino de la humanidad. En este caso, un resplandor solar, lunar, sorprendió a Fresia Castro en las costas de Valparaíso, Chile, y pronto entendió que se trataba de algo más. Este inicial destello tomaría la forma de un hombre que llevaba en hombros un conocimiento amplio de la vida a través del tiempo. Tlante. Entonces, este libro muy recomendado por parte de Editorial Diana, Tlante y los Herreros del Tiempo, manifiesto revolucionario del amor de Fresia Castro, bajo el sello de Editorial Diana, que les recomendamos a nuestros amigos que están aquí en zona metropolitana de Guadalajara que se anoten por el libro. Pueden decirle a Israel a través del WhatsApp que se anotan al libro de Tlante, es Tlante, o si no, el libro Enredos del Tiempo, si se les hace más fácil para anotarse. Y de igual manera está este libro que se parece un poquito, que se titula Después de las 11:11, de Ricardo Talavera, de Editorial Endira. Este libro nos habla del amor y decepción en carne propia. Alguna vez, no sé si ustedes han leído un poema sin entender realmente qué dice. Y este es el caso de cientos de poemas que pues llegan a nuestras manos y sin embargo pues no se logra ningún tipo de empatía. Le comento que después de leer este libro 11:11, después de las 11:11 de Ricardo Talavera, va usted a romper con los esquemas tradicionales, porque estos poemas nos harán reflexionar sobre nuestras propias vivencias, provocando recuerdos sobre amores pasados y haciéndonos recorrer distintos polos opuestos que van de la pasión al sufrimiento. Y así como por ejemplo, amanecer así, solo y sin ti, es estar en un cuerpo mutilado, deseando no vivir en esta piel, vaticina estar a tu lado. Esta colección, recordamos, de Ricardo Talavera, nos conecta con emociones concretas como el amor y el desamor. Así que lo invitamos a leer este libro titulado Después de las 11:11, Amor y Decepción en carne propia. Aquellos que están enamorados o que quieren de alguna manera manifestar ese desamor que por ahí hay, pues bueno, esta es la herramienta que nos puede ayudar a hacerlo de una manera más artística, por decirlo de alguna manera. Recordando el WhatsApp de aquí de Guanatos FM para que se anote si es tan amable. En un momento se los doy, por mientras menciono el de Tocando lo Divino, que es el 3310745757, 3310745757, y también el de Guanatos FM, que es en el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que se anote por los libros Después de las 11:11 o Tlante y los Herreros del Tiempo, que le decía que pueden mencionar los Herreros del Tiempo. Y vamos a iniciar entonces también esta charla con el padre Manuel Sonora. Si tiene algún comentario sobre el tema, bienvenido a través de este WhatsApp, o si nos quiere saludar simplemente desde donde nos vea o nos escuche, nosotros contentísimos, ¿verdad, padre? Claro que sí. Gracias. Pues si gusta iniciamos, no sé si quiera iniciar, válgame la expresión, por el principio de cómo es que se dan todas estas ramas en el árbol del cristianismo. Sí, mira, para comenzar yo te voy a decir una cosa. Nuestra gente, nuestro pueblo, no tiene bien claro esto de las diferentes ramas del cristianismo. Para la mayoría de la gente no hay más que dos. Si eres católica romana, sí, o si no eres católica romana, tienes que ser protestante. No hay de otra, una de las dos. O eres católica o eres protestante, ¿no? Y no es tan fácil el asunto, ¿verdad? Porque en los protestantes pues meten a los testigos de Jehová, los mormones y a veces hasta los ortodoxos y todo, siendo que no es así, ¿verdad? Pero como tú dices, vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo se inició la iglesia? Bueno, todavía en las Sagradas Escrituras, en el libro escrito por San Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra el nacimiento de la iglesia, que fue el domingo de Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando estaban todos los judíos que venían de todas partes del mundo, de lo que se llama la diáspora, venían a adorar a Jerusalén en esta fiesta solemne judaica, y ahí
sucede el milagro, viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los apóstoles, y entonces estos salen a la terraza y empiezan a hablar. Nada más que ahí sucede un milagro, que toda la gente que estaba ahí, que venían de diferentes lenguas, todos les entendían en su propio idioma. Decían, ¿cómo estos hombres, a legua se ve que son gente ignorante, son pescadores, son gente del pueblo bajo, cómo pueden dominar nuestros idiomas? Porque les oímos hablar en nuestros idiomas, ¿no? Y entonces, bueno, mucha gente, dice San Lucas, que 3,000 personas se convirtieron, se hicieron discípulos de Jesús. Ahora bien, recordemos que al principio no se trataba ni en la mentalidad de Jesús ni de los apóstoles, estaba el hacer otra religión, otra iglesia. Sí. Simplemente lo que ahora llamamos el cristianismo, el mensaje de Jesús, era una nueva interpretación del judaísmo. Pero ellos creían que debían seguir siendo judíos, asistir a la sinagoga, hacer todas las prácticas de la ley, cumplir los mandamientos de la ley, pero ahora bajo la perspectiva de haber reconocido a Jesucristo como el Mesías, creer en Él, en su muerte, en su resurrección y esperar su segunda venida. Esa era la única diferencia que había entre los judíos conversos y los no conversos. Pero conforme pasa el tiempo, los discípulos de Jesús pues tuvieron que separarse, ¿verdad? Formar otro grupo. Los corrían de la sinagoga, los corrieron del templo, y ya en el año 70, que los ejércitos romanos encabezados por el general Tito arrasan Jerusalén, entonces ya el cristianismo se mueve hacia Occidente, hacia Asia Menor, y ya no son judíos los cristianos, sino ahora miles de gentes traídas del paganismo, de la cultura grecorromana, se integran y forman lo que conocemos ahora como la cristiandad o el cristianismo. Al principio no les llamaban cristianos, eran los discípulos, decían, eran los del camino, así se les conoció por muchos años. Pues son los del camino, cuando hablaban de los discípulos de Jesús. Dice la misma Biblia de San Lucas en el libro de los Hechos que fue en Antioquía de Siria donde por primera vez se les llamó cristianos a los cristianos. Allí fue donde comenzó, porque hablaban de Cristo, seguían a Cristo, pues son cristianos. Pero la palabra era peyorativa. Era como burlona, como, son cristianos, es decir, son de Cristo, los que hablan de Cristo, es gente así medio mal, ¿verdad? Pero ahí fue donde se la empezó a llamar cristianos. Al principio, la iglesia durante, qué sé yo, los primeros 100, 200 años o más, fue la iglesia que le llamamos nosotros indivisa. No había más que una sola iglesia. Ya San Clemente, si no me equivoco, San Clemente, sí creo que fue él, el que acuña la palabra católico, pero no en el sentido que creemos hoy, católico romano, no. Católico, la palabra católicos en griego significa universal, de todo el mundo, ¿sí? Universal, católicos es de todo el mundo, es una palabra universal. Entonces, la iglesia comenzó a crecer, tanto en Oriente y un poco en Occidente, por los primeros 3 siglos. Al crecer se formaron en un desarrollo ya administrativo, institucional. Al principio pues solamente era guardar la doctrina de Jesús y pues había unos que les llamaban ancianos o presbíteros, que los apóstoles habían instituido como pastores de las congregaciones, pero al crecer se vio la necesidad de nombrar episcopos o supervisores, superintendentes, que vigilaban una área determinada de donde había varias congregaciones. Y estos obispos, más tarde, forman lo que se llaman los patriarcados.
Al principio fueron 5 patriarcados, es decir, 5 áreas geográficas grandes presididas por un patriarca. Es decir, un obispo que era un primado, lo que ahorita le llamaríamos un primado. Era el patriarca de Jerusalén, el patriarca de Antioquía, el patriarca de Alejandría, el patriarca de Roma, etcétera, ¿no? Pero estos 5 patriarcas, a lo que se llama la pentarquía, penta de 5, tenían la misma autoridad. Nadie tenía más autoridad que otro. Los 5 patriarcas tenían la misma autoridad. Hasta que ya en el siglo IV, después de las persecuciones y después de muchos avatares y vicisitudes, Constantino el Grande nombra a la iglesia, o la sube o la eleva a la categoría de la religión oficial de Roma. Él se convierte al cristianismo. Su madre influye mucho porque su madre fue la primera en convertirse al cristianismo. Su madre, Elena, Santa Elena, era cristiana, se convierte al cristianismo, influye en él, y se dice que tuvo una visión, que vio en el cielo una cruz y unas palabras en latín que dice: en este signo vencerás, para una batalla que él tuvo. No sabemos si en realidad existió eso o no, pero él lo tomó como un pretexto para abrazar el cristianismo. Y no solo abrazarlo y darle libertad ya y tolerancia a los cristianos, sino más tarde se eleva a la religión oficial del Imperio Romano. Pero todavía sigue igual la pentarquía. Solo que con el tiempo se forman 2 bandos. Es decir, en Occidente, Roma es la capital del imperio. Por lo tanto, el obispo o patriarca de Roma, por razones naturales, y Roma era la capital política y la más importante, entonces el obispo de Roma pues era de más importancia. Es decir, él asumía una actitud de bueno, pues yo soy el patriarca, yo soy el obispo de la capital del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser yo también la cabeza de toda la cristiandad? Y ahí empieza un estira y afloje que va a durar muchos siglos entre él y los 4 patriarcas restantes, hasta que, nos dice la historia, en el siglo I, en el año 1000 y tantos, se separan. Hubo una discusión entre los patriarcas, los obispos, y todos los patriarcas de Oriente se separan del obispo de Roma. El obispo de Roma quiere someterlos a todos bajo su autoridad, y los patriarcas orientales dijeron: no, aquí todos somos iguales, tenemos la misma autoridad, tú no nos vas a mandar, si acaso te nombraremos primus inter pares, primero entre iguales, pero que tú seas el que dispongas y mandes, no. Y entonces vino lo que de este lado le llaman el cisma de Oriente, y de aquel lado le llaman el cisma de Occidente, ¿verdad? Lo vemos desde 2 ópticas diferentes. Entonces se forman 2 grandes corrientes cristianas: la católica, apostólica y romana, y las iglesias ortodoxas orientales. Pues mire qué interesante. ¿Qué creen? Nos tenemos que ir a un corte comercial. Ya me imaginaba. Aprovechamos. Sí. Aprovechamos para irnos a una pausa, pero no se nos vayan, amigos, porque regresando seguimos con más de esta historia de las ramas de cristianismo para seguir aprendiendo. Y aquí ya algunos mensajes, los invitamos a que se sigan comunicando, por favor, participen por los libros. Planteé los cerrados de tiempo, y después de las 11:11, recordando el WhatsApp 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, y también pues sus comentarios sobre este tema, qué opina, qué sabe o qué preguntas o dudas tiene sobre el mismo. Aquí con mucho gusto esperamos sus comunicados. guanatosfm.net.
Tocando lo Divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. Innova y desarrolla tecnología estudiando ingeniería en software en la Universidad Enrique Díaz de León. El mejor plan de estudios, programación, redes, inteligencia artificial y proyectos. Aprende inglés en toda tu carrera. Entra a Facebook UNEDEL Universidad o escríbenos al 3318 102301. Hazlo con pasión, hazlo UNEDEL. Inicia el día con energía. Utilizar de mejor forma nuestros recursos hace la diferencia. Aprovecha 1 hora más de luz natural y ahorra energía. La noche del sábado 6 de abril, adelanta 1 hora tu reloj antes de irte a dormir. Cuidar la energía nos toca a todos. Secretaría de Energía. Estudia turismo en la Universidad Enrique Díaz de León y haz de tu licenciatura la mejor aventura. Aprende viajando sobre gestión de servicios, congresos, organización de eventos, idiomas, alimentos y bebidas. Entra a Facebook UNEDEL Universidad o escríbenos al 3318 102301. Hazlo con pasión, hazlo UNEDEL. Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. Amigos, regresamos aquí a Tocando lo Divino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más. Vamos a leer los comentarios. Estamos hablando sobre lo que son las ramas del cristianismo, es decir, cómo de los primeros cristianos que estuvieron siguiendo a Jesús, cómo es que ya se les denomina así, ya el padre Sonora nos lo dijo. De igual manera, ya nos estaba hablando sobre las diferentes ramas, el cisma que hubo de Occidente, que hacemos de Oriente, que así le conocemos, y ya nomás leo unas llamadas para que pues seguir con el tema. Vanessa Mendoza, saludos, nos están escuchando desde Zapopan, saludos al padre Manuel Sonora, muchísimas gracias. José Manuel Gutiérrez, saludos a Tocando lo Divino, aquí están escuchando el programa, saludos. Sergio Rivas, saludos a todos en el estudio desde la Ciudad de México para el padre Sonora, qué gusto seguirnos, gracias. Oscar Martínez, saludos, escucha el programa de San José, California, excelente tema con el padre Sonora. Y Roberto Aviña, saludos al padre Manuel, quiere saber quiénes fueron los primeros cristianos, saludos desde Puebla, a lo mejor recapitular un poquito más, padre, no sé. Y Susana Fernández nos escucha desde Zapopan, se anota para un libro, le fascina leer. Muchísimas gracias, Fernández, Susana Fernández. Nomás, bueno, sería el que su servidora piense que te pueda servir, o si quieres especificar a cuál, sería genial. Y gracias por decir que te gusta leer, y saludos para el padre Manuel. Entonces, no sé si podemos recapitular poquito, padre, a petición de Roberto Aviña, sobre los primeros cristianos. Sí, los primeros cristianos pues fueron los discípulos de Jesús, ¿no? Eran los 12 apóstoles más 70 discípulos que le habían nombrado. Uh-huh. Y como yo te dije al principio del programa, los convertidos el día de Pentecostés, que eran como 3,000 personas, judíos, fueron pues los que formaron el primer grupo de cristianos. Uh-huh. Que la inmensa mayoría, o todos, eran judíos, eran de origen judío. Uh-huh. Hasta con el ministerio de Pablo, el apóstol Pablo, empiezan ya a integrarse gentiles, que eso causa una incomodidad en la iglesia de Jerusalén, porque ellos querían que los que se convirtieran al cristianismo guardaran la ley de Moisés y se circuncidaran. Sí. Y ya San Pablo dice no, simplemente que pues guarden algunas reglas que no sean ofensivas a los judíos, pero ya no es necesario ni que guarden la ley, ni mucho menos que se circunciden. Y hay un cierto roce que va a seguir por algunos siglos entre lo que llamáramos los judaizantes y los discípulos de Jesús. Bueno, siguiendo con esto, después de la separación de los cristianos de Oriente y de Occidente, en Oriente creció, sobre todo en el Medio Oriente y luego en la Europa oriental, con la conversión de Rusia al cristianismo. Entonces se forma un nuevo patriarcado. El nuevo patriarcado es el de Moscú, el de Rusia.
y es un patriarcado inmenso, ¿no? Pues son millones de habitantes en toda la región de Rusia, no solo Rusia, sino Bielorrusia, Ucrania y todos esos lugares. Le iba a preguntar, ahora inclusive, aunque ya se dividió, porque ya ve que ahora son un montón como de países pequeñitos, sigue siendo la división, el territorio religioso igual. Sí, la religión es la misma. Se dividió políticamente, pero todavía el patriarca de Moscú, el patriarca es el metropolitano, tiene autoridad sobre todos los arzobispos de los otros países, ¿no? Muy bien. Y ellos pues a la vez tienen sus propios obispos y sus propios metropolitanos. Excelente. Gracias por la puntualización. Ahora, afortunadamente, desgraciadamente, no lo sabemos, quizá afortunadamente, la civilización se desarrolló hacia Occidente, no hacia Oriente, sino la civilización, ¿verdad? Se empezó, las naciones de Occidente, los pueblos de Occidente, que era un montón de pueblos, un montón de razas, de tribus y todo, no era la Europa que conocemos hoy, ¿verdad? Que son países como Italia, Alemania, Francia, etcétera. No, esto ahora en tiempos modernos ya se formaron países, pero esos países originalmente estaban formados por provincias, ducados, principados, etcétera. Entonces empezó a crecer la civilización, por decirlo de alguna manera, crece hacia Occidente. Entonces, la importancia del obispo de Roma cada vez crece más. Y ya el obispo no solamente es el líder espiritual, sino que ya tiene poderes políticos, ya tiene poderes seculares sobre el pueblo, ¿no? Además de religiosos. En la Edad Media ya el Papa empieza también a luchar, empieza también a conquistar terrenos, empieza a pelear con algunos reyes, depone algunos reyes, pone algunos, y empieza a haber pues ya un apartamiento, un distanciamiento muy grande del cristianismo original. La Iglesia, desgraciadamente, se convierte en una institución muy poderosa, y tú sabes que donde hay poder, hay corrupción. Así es. Entonces, llegamos a la Edad Media en que hay mucho comercio y corrupción. Hay los nobles le pagan al Papa porque sus hijos o sus sobrinos o sus familiares tengan arzobispados, ¿no? Llegamos al momento en que hay cardenales de 13 o 12 años, ¿verdad? Simplemente porque el padre le pagó al Papa, pagó a la corte pontificia para que su hijo, su sobrino, su pariente, pues fuera un arzobispo de cierto lugar, ¿no? Arzobispo de Maguncia, arzobispo de tal lugar o de tal otro, y entonces pues viene una corrupción tremenda. Pero de cuando en cuando surgen voces de protesta, surgen movimientos de reforma, de querer volver otra vez al cristianismo original. Tenemos pues el ejemplo más grande, que es Francisco de Asís. Francisco de Asís, que dice, no, yo me despojo de todo, era hijo de una familia muy acaudalada de Italia, y sin embargo él se desnuda de todas sus ropas lujosas, agarra un sayal, agarra un hábito y se lanza a los caminos a predicar el evangelio en la máxima de las pobrezas. Y allí empieza ese movimiento, ¿verdad? No solo San Francisco de Asís, sino en varios otros países hay voces que dicen, no, nos hemos alejado del evangelio, nos hemos alejado de lo que Cristo nos enseñó. Esto no es lo que Jesús pensó, ¿no? Jesús no pensó en cortes pontificias y en palacios y en catedrales y basílicas, ¿no? Y así es como vienen algunos movimientos, pues, de reforma. Claro que, pues, algunos son acallados violentamente, ¿no? Por ejemplo, el de Savonarola, que fue a dar a la hoguera por predicar contra el lujo en Italia. Y en algunos otros, ¿no? Reformadores, precursores de la reforma, pero la Iglesia permanecía unida. Claro, había algunos grupos disidentes que, pues, la Inquisición
daba luego cuenta de ellos, Sí. y permanecieron ocultos en las montañas y todo, entre ellos los valdenses, que era un grupo también de cristianos reformados que se refugiaron en las montañas de Italia, entre Suiza e Italia, en los Alpes italianos, y que perduran hasta nuestros días. Después de la Reforma, pues ya pudieron ellos tener libertad de culto. Y algunos otros grupos, los lollardos y albigenses y algunos otros movimientos, pues algunos no muy ortodoxos que digamos, pero eran movimientos que trataban de regresar al evangelio original. Hasta que viene la segunda escisión, de donde va a empezar el montón de divisiones, que es lo que ya mencionamos hace unos programas, la Reforma. La Reforma de Lutero, donde Lutero protesta, denuncia toda la corrupción que había y todo el bolón de supersticiones y de prácticas no bíblicas, no evangélicas que se habían introducido en la iglesia. Y entonces él forma una nueva corriente de cristianismo. Él no funda una religión, como dice la gente, es que Lutero fundó el protestantismo. No, la iglesia no la puede fundar a alguien que no sea Jesucristo, ¿no? Simplemente él reformó, junto con otros, trató de reformar todas estas cosas y tratar de purificar la iglesia. Al no tener el apoyo de Roma, el apoyo del Papa, pues ni modo, se tuvo que separar. Y entonces él, junto con otros reformadores, formaron iglesias separadas. Entre ellas, la más importante fue la iglesia luterana, y luego Calvino en Suiza forma también su grupo, y ahí nace la iglesia reformada o calvinista. Y Zwinglio, también en Suiza, hace su propia reforma de los zwinglianos. Y entonces empieza la división de la iglesia, se empiezan a formar diferentes grupos, pero estos grupos mantenían mucho de la doctrina tradicional, de la doctrina de la iglesia de todos los siglos, ¿no? Los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía. Claro, algunas de esas iglesias ya no admitían más que 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, porque dicen los otros 5 no están en la Biblia, los otros 5 los estableció la iglesia posteriormente, pero los 2 sacramentos instituidos por Cristo fueron el bautismo y la Eucaristía. Aunque cada grupo a la Eucaristía le dio un significado diferente, y lo mismo al bautismo. Lutero, que valdría la pena luego examinar, profundizar. Lutero dice, bueno, Cristo está presente en el pan y en el vino, con y bajo el pan y el vino, mientras se celebra el rito, la Eucaristía. Terminada la ceremonia, ya el pan vuelve a ser pan, el vino vuelve a ser vino, hasta que se vuelva a celebrar. Entonces tiene que volver a consagrar. Para algunos reformadores como Zwinglio dicen, no, lo que Cristo quiso decir es, esto representa, es un símbolo de mi cuerpo, este es un símbolo de mi sangre, ¿no? No hay ahí una presencia real, objetiva. El pan y el vino son simplemente símbolos espirituales del cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí vino un montón de interpretaciones. Muchísimas. Bueno, esas iglesias sí pueden llamarse, tienen el título de iglesias protestantes. De estas iglesias se derivan otras, porque hubo después otros movimientos internos. Al no haber una autoridad central, entonces muchos grupos disentían del grupo principal, y entonces empezó a subdividir, y vinieron algunos movimientos como el de los bautistas, que negaban el bautismo infantil. Decían, no, es que la Biblia dice claramente que el que crea y fuere bautizado, y un bebé pues no puede creer, ¿no? Entonces, para ser bautizado es necesario creer. Entonces no hay bautismo de niños, se bautizan ya grandes, y la palabra bautizo significa sumergir, no rociar, ni echar tantita agüita. Entonces, no, el bautismo debe ser por inmersión.
sumido en el agua, ¿verdad? Esto no era nuevo, porque los ortodoxos hasta el día de hoy bautizan por inmersión a los bebés. En las iglesias ortodoxas, pues, a nosotros se nos hace, nos espantamos los occidentales, ¿verdad? Le quitan al bebé todo lo dejan desnudo al niño y le dan 3 zambullidas en la pileta, el sacerdote lo zambulle 3 veces. Ajá. Y luego ya lo muestra a la congregación, lo visten y en procesión lo enseña toda la iglesia y bueno, hasta hay unos videos que pasan ahí en YouTube donde se ve esto y la gente dice, ay, pero eso es una salvajada. No, es que es la costumbre de ellos, ¿no? Pues ya están acostumbrados a que sus bautismos son así. Sí. Y en la Iglesia Católica Romana, sobre todo en Estados Unidos y aquí también, ya hay algunos sacerdotes que están volviendo esa práctica de sumergir al niño completamente, no echarle agua en la cabeza, sino sumergir. Bueno, ahí salen los bautistas. Los bautistas no bautizan niños, bautizan ya adultos. Pues adolescentes, jóvenes y adultos. Y por inmersión. Algunos templos tienen una pileta ahí adentro, un bautisterio, y ahí lo sumergen. Otras iglesias que no tienen eso, pues se van al río, se van a un lugar donde haya agua y ahí los sumergen. Y así entonces empezaron a formar otros grupos, los bautistas. Luego en la iglesia anglicana hubo un movimiento de reforma y salieron los metodistas, los bautistas, los congregacionales, y empezaron a subdividirse todos esos grupos y formaron lo que se llaman iglesias protestantes. Ahora, a estas iglesias que surgieron a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, se les llama iglesias históricas. ¿Por qué? Porque tienen un trasfondo histórico. Vienen de una iglesia seria, de una iglesia que emana de la Reforma, del siglo XVI. Sí. Hereda mucho de esa reforma y entonces a estas se les llama iglesias históricas, que realmente son las verdaderas iglesias protestantes. Son las iglesias protestantes. Sí. Entonces, cuando los europeos vienen a colonizar América, unos vienen a conquistar, ¿verdad? Los españoles vienen a conquistar. Y los ingleses, holandeses y escoceses, etcétera, fueron a colonizar lo que es el norte de América. ¿Qué diferencia? Es diferencia entre conquistar y colonizar, porque aquellos lugares llegaron familias, aquí no, aquí llegaron soldados. Ya después trajeron familias y todo, pero originalmente en Estados Unidos y Canadá llegaron familias, venían huyendo precisamente de la persecución religiosa que había en Europa, porque todas estas divisiones crearon, obviamente, disidencias, y no solamente de palabras y de argumentos, sino pues de guerras. ¿Sí? Pues entonces vinieron huyendo. Los que llegaron a Estados Unidos eran grupos de familias que venían huyendo de la persecución. Pues padre, otra vez nos tenemos que ir a un corte. Y ya a la recta final, pero aprendiendo muchísimo sobre este tema de las ramas del cristianismo. La verdad, ya estamos entendiendo mucho, y quizás a lo mejor nosotros pertenecemos a una rama y ya entendemos, ese fue nuestro origen. Entonces vale la pena seguir aprendiendo y escuchando al padre Manuel Sonora. Nos vamos a ir a un corte y también leemos los comentarios que ya llegaron en este momento. Les recuerdo el WhatsApp para que nos hagan el favor de contactarnos: 3317280113, 3317280113 y 3310745757 de Tocando lo Divino. Regresamos después del corte. Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera. Con 11 años al aire, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. GuanatosFM.net, líder mundial en radio.
Si requieres saber más sobre las unidades de medida y actualización, UMAS, Afores y pensiones, asiste a la Semana Nacional de la Seguridad Social 2019. Los días 6, 8, 12, 13, 22 y 26 de abril. Más informes y acreditaciones en los teléfonos 5036-0111 y 5036-0112 y en el micrositio de la Comisión. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. Innova y desarrolla tecnología estudiando ingeniería en software en la Universidad Enrique Díaz de León. El mejor plan de estudios, programación, redes, inteligencia artificial y proyectos. Aprende inglés en toda tu carrera. Entra a Facebook UNEDEL Universidad o escríbenos al 3318-102301. Hazlo con pasión, hazlo UNEDEL. Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. Amigos, regresamos ya a la recta final de Tocando lo Divino. Se nos ha ido el tiempo como agua, pero nosotros felices de estar aquí. Quiero saludar a Ros Charito Rubio Medina, que nos manda saludos, nos desea una excelente noche y nos está escuchando con atención al tema. Muchísimas gracias a ti, Ros Charito Rubio Medina. También tenemos más mensajes que han llegado al WhatsApp 3317280113, 3317280113, y tenemos a saludos al Padre Sonora y a esta servidora. Excelente disertación que estamos dando. Saludos Rubio, muchísimas gracias. También saludos al Padre Manuel Sonora y a esta servidora. Dice que nos ven desde la Torre de la Vega al norte de la Madre Patria España. Muchas gracias por estarnos viendo y escuchando. Dice, buen tema. Dice que es la madrugada a las 4:30. Sí, pues bueno, ya está. No sé si esté desmañanado o trasnochado, pero gracias a esta familia. De todas maneras, recuerden que está la repetición y a través de el YouTube de Guanatos FM o de Orange Comunicaciones, GDL, también están los programas para que también, por si se les hace muy noche, pero gracias la verdad porque nos están acompañando o los estamos acompañando en su madrugada. Saludos a la familia Bielsa de la Cueva, y curiosamente les comparto algo. Yo escucho también una estación de radio de España, creo que no sé si es de Madrid o de Canarias, y también a la hora que lo escuches en la noche y es madrugada ya, pero muchas gracias por compartir este programa. Una pregunta de Job Reyes de Uruapan, Michoacán. Quiere saber por parte del Padre Manuel si la reforma luterana fue llevada en forma correcta por Martín Lutero. Y Enrique Gutiérrez, saludos a Tocando lo Divino, en especial al Padre Sonora por esta capacidad de tocar estos temas de cristianismo. Saludos a esta servidora y se anota para cualquier libro. Muchísimas gracias, Enrique. Pues ahora sí, sobre este tema que pues no sé si sea percepción personal o desde su perspectiva religiosa, que si esta reforma luterana fue llevada en forma correcta por Martín Lutero. Bueno, sencillamente el año pasado fue el 500 años de aniversario de la Reforma Protestante y el Papa Francisco fue a Suiza precisamente a participar en estos festejos, y el Papa dijo que Lutero pues había sido un gran hombre, ¿no? Un incomprendido en su momento histórico, pero que gracias a él se debía el que la gente leyera las escrituras, que él fue el que le entregó la Biblia a la gente, ¿no? A la gente. Y realmente Lutero no quería formar otra cosa nueva, rara, no, lo único que quería era la misma iglesia, pero ya depurada de tanta corruptela que se había formado. Pero desgraciadamente pues había muchos intereses económicos muy fuertes y de poder y no se pudo hacer esta reforma interna, sino tuvo que hacerse externa. Sí. Y como el tiempo ya se nos está agotando, quiero decirte eso. Estas iglesias históricas fueron las que vinieron a México a mediados del siglo XIX. Después de 1800, 1850 y tantos, cuando suben los gobiernos liberales
de Chorocampo, de Juárez, etcétera, se proclama la libertad de culto, y entonces vienen muchos misioneros, sobre todo de Estados Unidos, eso le voy a preguntar. y uno que otro de Inglaterra, aunque ya algunos habían venido de Europa, curiosamente con Maximiliano. El capellán de Maximiliano era luterano, y él fue uno de los que empezaron a formar congregaciones en México. Pero todas las congregaciones a partir de la mitad del siglo XIX en México venían de iglesias históricas. Propiamente eso sí se les llamaba iglesias protestantes, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, congregacionales, discípulos de Cristo, nazarenos, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí viene lo más importante para mí. A fines del siglo XIX en Estados Unidos surge un movimiento que le llaman The Great Revival, el Gran Avivamiento. Algunas personas se salieron de sus iglesias históricas y empezaron una nueva interpretación de la Biblia y una nueva experiencia espiritual en la cual buscaban la plenitud del Espíritu Santo, y esto era a través de una experiencia mística en la cual hablaban en lenguas, había milagros de sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, pues las iglesias históricas los rechazaron y ellos formaron unos nuevos grupos de iglesias que se llamaron del avivamiento. De ese avivamiento surgen grupos que ya no son ni protestantes ni evangélicos, sino son grupos nuevos. Allí sí que podríamos decir que son iglesias fundadas por algunas personas. ¿Cuáles son? Ejemplos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada por una mujer, Ellen White, que según ella recibió revelaciones de Dios, escribió varios libros. Los adventistas no solamente tienen la Biblia, sino tienen varios libros escritos por Ellen White, donde habla de sus doctrinas, ¿no? Acerca de, enfatizando el sábado. Ella dice, han estado equivocados los cristianos en guardar el domingo, el día del Señor es el sábado, y bueno, forma una teología alrededor del sábado y de la inminente venida de Cristo, por eso se llaman adventistas del séptimo día. Otro grupo que nace en esa época, los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no son protestantes, no son evangélicos, es una iglesia, es una religión nueva, que se llaman, nosotros les llamamos comúnmente los mormones. No les gusta mucho eso que les digan mormones. Dicen, no, somos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aunque su página web, he de decir, tuve el gusto de conocerlos ahí en la Feria Internacional del Libro hace 2 años, y su página se llama mormon.org. Sí, porque es lo que más conoce la gente. Sí, ¿no? Imagínense el nombre de ellos en una página web, no alcanza, se le olvida a uno el nombre. Esa fue fundada por José Smith en Estados Unidos, que él alega que Dios se le apareció, le reveló que todas las iglesias estaban equivocadas, y que había un libro de planchas de oro escondido en el monte, ¿qué? No me acuerdo, en un monte cerca de Nueva York, en el estado de Nueva York, Monte Cumora o algo así. Y entonces él, con ayuda de unos lentes, yo creo, el Urim y el Tumim, traduce el libro, que son puras planchas de oro, lo traduce del idioma en que está escrito al inglés. Curiosamente, en cuanto lo acabó de traducir, vino el ángel Moroni y se llevó el libro. Pero él dice, él dejó un documento firmado por muchos parientes y amigos de él, donde testifican que ellos vieron el libro y firmaron el acto. Bueno, esto da muchas cosas que pensar. Claro, el mormonismo, no, pues es un lío, ¿no? Ellos alegan que Jesús vino a América, vino a las Américas, que fue Cuculcán en un lugar y en otro Quetzalcóatl, que no es otra cosa que Jesús, que predicó aquí, que los 10 tribus de Israel se habían venido para acá, que hubo guerras entre algunas tribus que hubo aquí, lamitas y quién sabe qué nombres muy chistosos, y curiosamente que los malos Dios los castigó haciéndolos prietitos. Y por eso los habitantes de estas regiones
somos morenos, somos prietos, porque fue un castigo de Dios por haberse rebelado contra los hijos de Dios, los descendientes del pueblo hebreo. Y junto con ellos vienen otras sectas más, la ciencia cristiana, bla, bla, bla. Pero estas iglesias, estos grupos o iglesias no son protestantes, no son evangélicos. Y luego, ya en el siglo XX, a partir de los 70s, viene una nueva corriente que nosotros le llamamos el neopentecostalismo, los neopentecostales, que son grupos que se autodenominan cristianos. Si usted le dice, perdona, ¿tú de qué iglesia eres? No, yo no soy de ninguna iglesia, yo soy cristiano. Bueno, ¿y tu iglesia cómo se llama? Soy una iglesia cristiana. No, mentira, sí tiene nombre, porque para registrar Santa Gobernación tienen que dar un nombre, AR, ¿verdad? Asociación Religiosa. Y vienen de Estados Unidos, todos esos grupos vienen de Estados Unidos. Esos grupos dieron al traste con todo. ¿Por qué? Ya ellos ya no tienen ni fundamentos teológicos, ni seminarios, ni les interesa hacer templos, nada. Son esos grupos que vemos y que pululan por donde quiera, que rentan un cine o compran un cine o un taller mecánico o salones de eventos. Salones de eventos, sí. Y ahí tienen sus servicios que más bien pues parece un show de variedades, ¿verdad? Impulsan mucho los cantos, esos que les llaman alabanzas cristianas, que son bonitos, son medio romanticones y tienen mensaje religioso, pero que pues nada tiene que ver, ¿verdad? Sus cultos de ellos, no tienen una secuencia, no tienen una liturgia, no tienen nada, y ellos ignoran totalmente todo el pasado de la iglesia. Si tú les preguntas de la Reforma, de todo lo que yo te acabo de explicar, dicen, no, nosotros no nos importa nada, nosotros somos de Cristo y lo que nos importa es la Biblia, pero ellos ignoran todo aquello, ¿no? Ahora, si les dice uno, bueno, ustedes son calvinistas, son arminianos, son luteranos, o de qué tendencia teológica, pues no te saben decir. No, nosotros no sabemos de teología. Cristo y ya. Es Cristo y la Biblia, y la Biblia reina valga. Y se acabó. Y se acabó. Y esto es lo que a la gente lo ha desconcertado, pues porque a estos les dicen que también son protestantes. No, esos no son protestantes, son iglesias neopentecostales, son grupos nuevos que nada tienen que ver con la iglesia evangélica y con la iglesia protestante tradicional, ¿no? Sí, padre, una pregunta para los que estamos aquí en Guadalajara y que pues es una iglesia que ya pues rebasó los límites de las fronteras, que es la Luz del Mundo, cuya sede está aquí, ¿dentro de cuáles grupos se encasilla? De estos nuevos. ¿De estos nuevos? Ya alcanzan los nuevos. Con la diferencia de que estos son autóctonos, nació aquí. Ajá. El fundador de esa iglesia o secta, como le quieras tú llamar, fue aquí, recibió él fue a Estados Unidos, y allá se convirtió a alguna iglesia pentecostal, y al venir aquí lo mismo, dijo que había tenido una revelación y fundó lo que ahora conocemos como la Iglesia de la Luz del Mundo, que tampoco se llama oficialmente así, tiene un nombre largo, sí, también, ¿verdad? De Jesucristo, que fundamento y columna de la verdad. Algo así de la Luz del Mundo, así que es la Luz del Mundo. Pero es como la última nuevo, frase, ¿no? Es un grupo nuevo, y ellos realmente pues ya no tienen como centro a Jesucristo, ellos todo está centrado en el profeta, el hermano, el dirigente, el dirigente. Es el que pues realmente casi le rinden un culto, ¿no? Al líder, le rinden un culto, y al fundador, Aarón Joaquín, pues lo mismo. Los cantos, cantan, a veces uno cree que están cantando de Cristo, están hablando de Cristo en sus himnos, en sus cantos, y no, te das cuenta que no es el profeta. Es el profeta, es el líder, el ungido del Señor, ¿no? Claro. Y han sido muy listos porque ellos se han metido mucho en la política, han apoyado a un partido político y es el que les ha dado el poder. Es realmente raro para mí que en un estado, en una ciudad tan profundamente católica romana, el gobernador y el presidente municipal estén en las ceremonias cuando viene el líder de ellos, viene a hacer la Santa Convocación. Sí, en agosto de cada año. En la hermosa provincia. Sí. Y van las autoridades.
de la ciudad a estar con ellos. Pues ahí está, es decir, cómo a veces se sigue mezclando todavía de una manera muy, ¿cómo se puede decir? Una delgada línea, no se preocupe, que divide la relación iglesia-estado, todavía por ahí sigue. Y ahora peor, para concluir, en muchos países de Centroamérica y de Sudamérica, estos grupos cristianos, estos grupos de ultraderecha, están ya tomando poder político. Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, ha sido apoyado por todas las iglesias protestantes, evangélicas y estos grupos cristianos que llamamos fundamentalistas, los ha apoyado. Y entonces él, ahora que está en el poder, ha suprimido todos los derechos humanos que antes había. A los grupos LGBT, a las mujeres, los grupos que están por el aborto, etcétera, todo eso él lo ha suprimido y es de extrema derecha, ¿no? En Guatemala lo mismo, el presidente Jimmy Morales es lo mismo, lo está sosteniendo estos grupos religiosos ultra fundamentalistas y está suprimiendo los derechos humanos y empiezan a perseguir literalmente a todos aquellos que según ellos están condenados por las Sagradas Escrituras. Así es que ya ahora está el movimiento en Argentina, en Brasil, en Chile y en Guatemala. Están metiéndose mucho en la política. Y aquí en México también el famoso PES. El partido, ¿qué? Encuentro Social. Encuentro Social, está apoyado por grupos de ultraderecha y lo mismo en contra de todos los derechos humanos de los grupos que son diversos. Las minorías. De las minorías. Y por fortuna ya perdieron el registro. Pero le amenazan con volver a hacerlo de otra manera, volver a hacer ese partido. Dios nos libre. Pues el fundamentalismo. Fíjate que a mí me gustaría que hiciéramos otro programa. A ver, ¿de qué, padre? Con esto, el peligro del fundamentalismo en América Latina. Pues ¿qué le parece que si es el siguiente? Yo ya tengo en mente como 2 o 3, pero adelante, nos lo aventamos si quiere. Es un peligro, la gente no se está dando cuenta, pero es un peligro, está avanzando muy rápido. Pues lo hacemos, movimientos de ultraderecha apoyados por estos movimientos pseudoevangélicos que realmente no son protestantes, son más bien de cristianos fundamentalistas. Me parece excelente, padre. Entonces, pues ya quedó la propuesta, ya nomás lo agendamos y estén pendientes, amigos, porque aunque usted no lo crea, este programa lleva agenda ya en julio de este año. A Dios gracias por la aceptación que usted ha tenido y por los temas tan variados que tenemos la oportunidad de tocar. Entonces, agradecemos y padre, ¿nos recuerda sus medios de contacto ya para despedirnos? Sí, en mi página, en Facebook, es Manuel Sonora Macías. Así es. Y también ahora ya estoy en San Marcos, la parroquia de San Marcos. Busquen la página de la parroquia de San Marcos. Ahí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Lo que pasa es que el sacerdote que estaba a cargo de la congregación falleció. Y ahora en lo que consiguen uno nuevo, le pidieron el apoyo. El obispo me pidió que yo los apoyara. Y recuérdales a todos que San Marcos es una iglesia inclusiva, todo el mundo es bienvenido, ahí nadie se le critica, ni mucho menos se le condena, todos son bienvenidos. Está en la esquina del Boulevard Aztecas con Chichimecas, frente a la unidad de ciencias biológicas de los Tecos. Pues ahí está. Ahí está, no hay pierde. Todos los domingos ahí estoy a las 12:30. No hay pierde, amigos. Entonces, quien tenga oportunidad en Guadalajara, sirve que saludan al padre Manuel Sonora en persona, o si no lo buscan en sus redes sociales. Él comparte comentarios de todo tipo y vieran qué agradables, desde aspectos religiosos hasta comentarios cotidianos, y eso es lo interesante, la riqueza de lo que el padre Manuel nos puede compartir. Le agradecemos mucho su presencia. Y nos ponemos de acuerdo fuera del aire para el siguiente tema. Y menciono de los libros a quienes se anotaron: Susana Fernández. Susana, tú te llevas el libro Tlanté y los Herreros del Tiempo de Fresia Castro, de Editorial Diana.
Y también el siguiente ganador del otro libro es Enrique Gutiérrez. Enrique, tú te llevas el libro Después de las 11:11 de Ricardo Talavera, de Editorial Endira. La verdad, unos excelentes regalos que se llevan. No los dejen ir, por favor, y les pido amablemente si se pueden poner en contacto a este mismo WhatsApp donde hablaron con Israel, al 3317-280113, 3317-280113, para que ahí se pongan en contacto, se pongan de acuerdo para recoger su libro, y les agradecemos infinitamente el habernos visto o escuchado en la repetición en vivo o a través de las redes sociales donde estamos a su disposición. Que tengan una excelente noche, padre. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio. Que pasen muy buena noche. Gracias. Igualmente se despide también su amiga y servidora Karina Rivera. Que estés muy bien. Hasta luego. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.